Vuelvo a saludar, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito sobre que está subido el trabajo práctico número 3. Hasta el 26 tienen tiempo de entregarlo. Todo de la unidad 3. Traten de leer toda la bibliografía obligatoria y si pueden la no obligatoria, aunque sea una o dos. Miren los videos, sobre todo los videos que son obligatorios porque están buenos, cierran el tema, explican el tema en menos tiempo. ¿Qué más? Y a partir del 26 de septiembre abrimos en la plataforma el parcial, que va a estar abierto durante unos días. El parcial incluye la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Así que cualquier duda a partir de ahora para el parcial vamos a abrir un foro para que pregunten ahí y si capaz la duda que tiene usted la tiene otro. En ese foro volcamos todas las dudas. Ahí, al respecto de los videos, voy a indicar una cosita. Los videos, está bien, son amenos la mayoría y uno los mira así relajados. Están seleccionados por el contenido, así que la mejor manera de ver los videos de una materia es con lápiz y cuaderno o un Word de notas abierto en la compu e ir tomando nota de los conceptos principales que aparecen en los videos. Sobre todo en los de agua, por ejemplo, está lleno de conceptos. De hecho, una de las actividades que pensamos iba a ser esa, que estaba solamente en los videos porque, bueno, porque tienen buenos conceptos, pero siempre para cualquiera de las unidades. El video toman nota. Lo bueno es que pueden sacar conceptos, fortalecer conceptos de la teoría y aparte integrar procesos en su entendimiento. Porque los exámenes, bueno, sobre todo los exámenes finales son de integración, o sea, que no les vamos a andar preguntando el concepto, sí, por ahí arrancamos con el concepto de una cosa, pero es que hayan entendido el proceso de cada una de las unidades y cada uno de los aspectos que vamos a estar viendo. Nada más. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vienen leyendo? ¿Están leyendo? ¿Cómo vienen? Abrimos también para que vuelvan los que no la hicieron mal o el que la quiere volver a repetir, la autoevaluación 1 y 2, están abiertas también. Ahora en breve vamos a subir la 3, que le sirve de práctica para el parcial. Ah, y otra cosa, no sé si van viendo el patrón. Nosotros estamos por la unidad 3 y empezamos en la 1 con la presentación del tema de la materia, con los conceptos básicos, y a partir de ahí, a medida que vamos avanzando, vamos diversificando, pero vamos integrando todo lo que está de la unidad anterior. O sea, ustedes van a terminar la asignatura integrando todos los recursos y sabiendo, bueno, se espera que sepan relacionar cómo afectan el mal aprovechamiento de unos sobre todos los otros. O sea, cuando siempre estamos hablando de efectos ambientales, entonces las causas pueden iniciar en la afectación o en el mal uso de un recurso, por ejemplo, bosque nativo, o agua, digamos ahora, o del suelo por cultivos, o del suelo por deforestación, y bueno, traten de ver el hilo conductor, las redes conductoras, de cómo se va afectando eso a medida que van avanzando en las unidades. No son aisladas. Y esas también, son cosas por ahí cuando vayan entendiendo, que son por a veces que pueden surgir dudas y nos pueden preguntar de eso. Si no tienen preguntas, ¿quieren ver algún punto en particular de agua?
¿Qué pasa con los otros compañeros? ¿Saben algo? ¿Por qué se conectan tan poquitos? ¿Están en el laburo? ¿Qué es lo que pasa? No, la verdad que no sé de los otros compañeros. Nosotros aquí, los que estamos, somos algunos conocidos, pero de los otros compañeros, la verdad que no tengo contacto con otros compañeros de la carrera. Silvina dice que está en el trabajo, Gaby, no puede hablar. Bueno, Silvina, no te preocupes. Los mensajes, sí, no te preocupes si tenés dudas y si querés escribirlas ahí, las escribís, y si no, nos preguntás en el foro. Yasmina, ¿alguna vos querés preguntar algo? ¿Querés que expliquemos algún tema en particular? Constanza. Silvina dice que son pocos en todas las materias, o sea, no es que no es recursos. No lo vamos a tomar personal. Sí, generalmente somos pocos en las clases de MIT. Nunca entran muchos compañeros La a verdad las es clases en que general. las clases no son obligatorias, entonces cada uno puede entrar o no entrar y después ver el video si le interesa. Y son siempre los mismos, dice Silvia. Pero bueno, sí, es verdad, hay grupos por ahí que son mucho más participativos y se conectan muchos, y en otros grupos es como más tranqui. Bueno, no sé, Gaby, básicamente era para sacar, evacuar dudas, para contarles esto, que tienen el trabajo práctico 3, tienen abierta la autoevaluación 1 y 2, y que tienen el parcial en 2 semanas. Sí. La semana que Sí, viene... ahí estaba bien. Sí, una pregunta. ¿Van a abrir una autoevaluación más, una tercera autoevaluación? Sí. Sí. No, ahí estaba viendo en la unidad 3.2, el agua como recurso, parámetros de caracterización, Sí. creo que sería en la 1, en la primera página, que hay dos cuadros como de llamado de atención. Ahí yo me debo haber equivocado en el recuadro azul, porque no tiene nada que ver esto que dice el agua pura no existe en la naturaleza, 2 puntos, es disolvente universal. No tiene que ver una cosa con la otra. El punto es de que el agua pura no existe en la naturaleza, eso sí. O sea, el H2O, así puro, oxígeno y hidrógeno, en la naturaleza no existe porque siempre va a tener algunos otros componentes. O sea, siempre va a estar en contacto con átomos o moléculas de otras sustancias. O sea que pura, pura, con esos dos átomos formando esa molécula pura, no existe. Y Bueno, lo que no tiene que ver, sí. no, que lo que dice ese párrafo justamente dice eso, que el agua pura no existe. No lo dice con esas palabras, pero dice que se pueden encontrar elementos en suspensión, coloidales, algas, virus, bacterias, hongos, arena, arcilla, digamos, que se pueden encontrar otros componentes, por eso no se encuentra el agua. Y gases. Sí, sí, sí. Pero el cuadrito ese azul, lo que dice abajo de que es disolvente universal, sí es cierto, pero no se considera disolvente universal, porque el agua disuelve un montón de sustancias. Pero no tiene que estar, eso del disolvente universal, no, en ese cuadrito se me debe haber ido, porque yo lo debo haber subido y ha quedado esa parte disolvente universal abajo, y ahora ha aparecido al subirlo. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? Son los conceptos que no tendría, quedan muy mal en el cuadro porque no tiene relación, que no existe en la naturaleza, 2 puntos, es disolvente universal. Lo que quiero decir son dos cosas separadas, la idea que se ha querido verter ahí, esto de la no existencia de la naturaleza, por esto las impurezas, y en una cosa aparte, como tips del agua como disolvente universal.
porque, bueno, disuelve sales, bueno, un montón de sustancias. Sí, que cumple las dos propiedades, solo que estamos mal ubicados en ese En el cuadro. cuadro, tendría que haber sido en otro cuadro o no aparecer ahí. Sí. Y en esta unidad les hemos nombrado sí o sí los parámetros de caracterización del agua para identificar, para caracterizarla, para saber qué tipo de agua hay en una muestra cuando uno decide, no sé, quiero saber el agua de la Florida, quiero saber qué calidad tiene el agua que estamos tomando que sale de nuestra canilla. Entonces, o quiero saber qué calidad de agua hay en tal río porque nos avisaron que se murieron un montón de peces, o se cambió el color. Entonces, bueno, se toma una muestra y se hace una analítica en laboratorio. Algunas cosas se toman in situ, pero realmente para saber calidad es llevarse la muestra con ciertas condiciones de toma y de transporte y se hace un análisis en laboratorio. Hemos puesto los principales parámetros que tienen como, o sea, los rangos que puede dar alguno de esos parámetros o varios combinados nos está indicando la calidad del agua. O sea, con ellos podemos determinar una calidad de agua y hasta podemos tener una pista de qué lo puede estar afectando. Y es medio como rudo para ustedes tener todo ese listado, pero pasa que también lo seguimos usando para todo. Porque siempre el tema de contaminación de agua y de suelo son uno de los principales temas y del aire, que atraviesa toda la asignatura, otras asignaturas adelante y en realidad también el enfoque de la carrera. Y cuando nosotros hablamos de contaminación, siempre nos vamos a referir a ciertas características que tiene, bueno, en este caso el agua, pero vale para el aire y para el suelo, que puede tener sustancias o formas de energía ajenas a su forma estándar o usual, y que al estar presentes, o incluso ausentes algunas, hace que el agua sea nociva para determinados usos. Cuando nosotros hablamos de contaminación, siempre tenemos que tener pruebas de que algo está contaminado. Está bien, un agua turbia sí, está contaminada porque viene con tierra, con sedimento, sería la palabra técnica adecuada. Y bueno, a simple vista uno puede decir eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de contaminación, es como que el término, en definitiva, sí habla de cualquier tipo de sustancias y formas de energía que lo alteran, pero en la vida común, que venga un agua turbia, decir que es contaminada es como que suena a exagerado. En términos técnicos, sí, está contaminada. Y en términos de, no sé, de tu casa es, no, tiene tierra, viene con tierra. Y por ahí, para tomarla, esa tierra no es que te haga tan mal. Entonces pasa, porque también la contaminación tiene que ver con esos cambios con respecto a un estado estándar y también que produzca efectos nocivos en el uso que se le da. Sí, también, por ejemplo, la calidad de agua tiene que ver con el objetivo, hablando de contaminación y calidad de agua, tiene que ver, digamos, no es lo mismo la calidad de agua para, no sé, para el ser humano, que donde vos comparás con una cierta tabla, un cierto estándar, que la calidad de agua para, no sé, para el ganado de un campo, probablemente sea distinto. Por eso también el listado es muy largo, porque, digamos, están puesto todo lo que tiene que ver con calidad de agua en todo sentido. ¿No, Gaby?
sea, eso va Sí. según el objetivo para el cual vos estás trabajando y querés evaluar esa calidad de agua, es que vas cambiando el parámetro con lo cual lo vas comparando. Claro, porque siempre también es como que hay cuando habla de comparación Lara, hay listas de referencia de concentraciones aceptables de diferentes sustancias que pueden estar en el agua, aceptables para determinados usos. Como Lara bien decía, por ejemplo, el agua de bebida para ganado tiene unos requerimientos o niveles de aceptación de sustancias o de DBO o de DQO o incluso, bueno, no, de microorganismos no se permite tanto porque también hay muchos que los enferman. Pero bueno, esos requerimientos para el agua de bebida de ganado son distintos para el agua de bebida humana. Y hay normas de referencia para eso. Bueno, y por ahí agua para procesos industriales, que uno puede creer que el agua para un proceso industrial es el agua, no importa, es para industria. No, tienen estándares de requerimientos muy ajustados, porque justamente como son para producciones en serie, cuando hablamos de industria, entonces el agua no puede tener carbonatos, no puede tener, tampoco se puede pasar de pH. Y otra de las cosas, y por eso remarco lo de las formas de energía, un par de grados más altos o más bajos en el agua, en la temperatura del agua, producida, por ejemplo, por el sol, o porque pasó y se calentó, por ejemplo, en una turbina generadora de electricidad, y cambia la temperatura de esa agua, bueno, sí, también se considera una contaminación, porque no es su estado. Y ese cambio de temperatura puede ser desde nocivo a fatal para los organismos que viven en esa agua. O sea, nosotros por ahí no nos Es como sucede en los diques acá en San Luis. A veces vemos en verano, sobre todo, que al subir tanto la temperatura hace tanto calor que hace que el dique, al subir la temperatura, disminuye el oxígeno. Al disminuir el oxígeno, provoca la muerte de montones de peces, de pejerrey, por ejemplo. Son tan sensibles a la concentración de oxígeno en el agua. Bueno, chicos, están muy callados. Estoy viendo que me falta leer mucho todavía. No, recién estaba escuchando a Gabriel atentamente y me recordaba que acá en Villa Mercedes hay una empresa, Compagua, que abastece a San Luis también. No sé en este momento, pero bueno, esa empresa se dedicaba a vender grandes cantidades de volúmenes de agua desmineralizada. La extraían de acuíferos subterráneos y la desmineralizaban y se la vendían a las empresas justamente para producción, porque se ve que a las empresas le era más económico comprarla que extraerla ella misma. O en algunos casos no la podrían extraer, supongo. Sí, es que pasa que si una empresa, un proceso productivo requiere un agua de determinadas características y para que llegue a esas características hay que quitarles o aditar o agregarles alguna sustancia, el agua esa tiene que estar, para los procesos de producción siempre tiene que estar estándar, porque si no puede cambiar la calidad del producto, y más, por ejemplo, en la alimenticia. Entonces, les conviene, si no tienen en el lugar donde funcionan, puede ser que no tengan los permisos, que no haya agua cerca, o sea, que en el subsuelo no haya una napa, entonces ya estamos mal. O que la haya, pero que no les habiliten, no les den los permisos para hacer la perforación y la extracción, porque para usar el agua hay que tener permiso. O también puede ser que tienen los permisos, tienen la napa cerca, hasta es económico sacarlo, pero
la calidad del agua está tan alejada de lo que necesitan que hacen esta cuenta de costo-beneficio y no, se la compro tal que me la traiga. Y sí, pasa así. Bueno, y tocas un tema, el negocio de las aguas de consumo. ¿Qué sucede? Para potabilizar el agua, lo que se considera agua potable, hay la calidad de esa agua y los valores máximos y mínimos de concentración de sustancias que tiene que tener el agua para vida humana, la da el Código Alimentario Argentino. Y es muy estricto. Y de hecho, cuando se toman muestras en los distintos lugares donde el Ministerio de Salud toma muestras para ver la calidad de agua, la toma en grifo, o sea, la toma a la salida de la canilla. O en el ingreso al predio, por ejemplo, de una escuela, la toma en el primer, o sea, antes de que no vaya al tanque, porque por ahí puede ser por el tanque, pero de todos modos, si fuera por el tanque, también entra en que hay que hacer un ajuste, porque justamente es el agua que se bebe. Entonces, bueno, la mayoría, yo creo que en años, no he visto un solo análisis que diga que sea apta para consumo humano. ¿Qué pasa? El código es estricto. Dice, el agua tiene que tener tanto sólido de suspensión, pH tanto de, bueno, si tiene fósforo en tantos miligramos. Generalmente no se hacen esos análisis, se hacen solamente de sólidos en suspensión, pH, ya no me acuerdo qué más. Entonces, por ahí, con que tenga un poquito más, pero mínimo de sólidos en suspensión, ya como es una tabla de valores, si se pasa, tienen que poner que no es apta, aunque en realidad sí sea tomable y que no haga daño, que no hace daño. ¿Qué les digo esto? Bueno, yo me crié en el campo, tomamos agua del río, a veces hervida, a veces no, y era agua turbia casi siempre si la vamos a comparar con un agua tratada, potabilizada. Y el proceso de potabilización como de tratamiento de aguas residuales es caro, es muy caro en cuanto a equipamiento, pero más que nada a los reactivos, a los productos que se le ponen. Y el agua subterránea, la de las napas, es la más buscada porque en realidad son aguas sanas, porque al ver, bueno, pueden ahí intervenir algunos problemitas en contaminación del suelo contaminado, o que el agua que va infiltrando y haciendo una recarga del acuífero también esté contaminada y el trayecto hasta llegar al acuífero sea tan corto que no alcanza a descontaminar. Pero eso vale como hablemos de excepciones. Lo que sí sucede en la naturaleza es que el agua de la precipitación escurre, o sea, por la superficie, en algún momento empieza a infiltrar, por eso los términos que vimos también en el suelo, todo tiene que ver, infiltra y el suelo termina siendo como un colador y purificador. Pero también cuando escurre por la superficie, también al oxigenarse, también se va autodepurando si es que el agua tuviera o agentes patógenos o también bueno, sustancias que también pueden ir decantando. Como el agua que está en los acuíferos, en el agua subterránea, ha pasado por todos esos procesos y generalmente ha tenido un tiempo de confinamiento, son aguas súper sanas, claras, y cuando se extraen para bebida, generalmente lo único que requiere que se le hagan es un poco de cloro por el tema de bacterias, en el mejor de los casos. Y también se ve cuando se toman muestras a boca de pozo en los lugares donde usan agua subterránea. Hay riesgos, que si el acuífero está debajo de la ciudad, y bueno, y no hay una buena contención de aguas residuales, puede que ese mismo acuífero esté contaminando con la misma ciudad. Pero ¿qué pasa? También puede ser que el agua de ese acuífero que está debajo de la ciudad ni siquiera se carga con agua
de esa ciudad, sino que se carga 25, 30, 70 kilómetros más al norte, al sur, en la ladera de la sierra. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Acá la empresa que yo mencionaba tiene extracciones a más o menos 145, 170 metros de profundidad. Mira vos. Pero ¿venden para consumo humano y para industria? Eh, Compagua, yo lo he visto en bidones, me parece. sí, sí, Pompagua Latinoamericana para consumo humano en bidones, bebederos, y vende también lo que es agua desmineralizada. La venden como agua destilada y tridestilada, pero en realidad no lleva un proceso de destilación, sino de desmineralización por ósmosis inversa. Uh-huh. Bueno, eso. La osmosis inversa, muchísimas fábricas lo usan como tratamiento para que, bueno, fuerzan al agua a pasar por una membrana que retiene las impurezas. Y digo la fuerzan porque la osmosis sería que si yo tengo dos recipientes y esta agua tiene más solutos y esta menos, solo se pasan de un lado. La cuestión es que la osmosis inversa es como que la fuerzan a pasar del otro lado, aunque tenga más soluto, y bueno, y en ese pasado de membrana es que queda limpia. Sí, sí, Y correcto. Se hay hace con bombas, localidades. se hace con bombas de alta presión y como dice usted, con equipos de membrana, se fuerza desde afuera hacia adentro para filtrarla justamente. Silvina levanta la Le hago mano. una pregunta. Hago una Sí. pregunta. Acá la planta potabilizadora de San Luis, acá es de muy mala calidad, sobre todo en la zona sur que vivo yo. ¿Se toman medidas con respecto a cuando se hacen mal los procesos? ¿O qué pasa? Porque, por ejemplo, todo lo que fue en pandemia hemos tenido muchísimos cortes de agua y cuando viene el agua es barro y muy mala calidad y nunca se puede consumir, ni siquiera se puede cocinar con el agua de la canilla. ¿Se toma algún tipo de medida con esto? A las pruebas que Ah, ok. presentas nos remitimos. No es solo O en sea, San Luis, acá en Villa Mercedes también pasa. Son de muy mala calidad las aguas potables. De ahí el hay, negocio de las aguas envasadas. Claro, pero no es solamente el tema de la calidad del agua, sino que es impresionante los cortes de aguas que hay. Estuvimos pero eso es en plena otra pandemia, cosa. mucha agua. El tema de los cortes es, puede haber desabastecimiento, pero hasta ahora, o sea, no es que San Luis se haya quedado sin agua, porque no haya de dónde extraer, Hubo sino una que época que hubo muchos cortes, perdón Gaby, voy a acotar esto nada más, hubo muchos cortes el año pasado porque se rompen los acueductos. Entonces, como son acueductos muy grandes que comunican ramales muy grandes, tienen que cortar el agua. Entonces, yo sé del año pasado que hubo como 2 o 3 cortes justamente por eso, y hubo uno que duró como un día. Pero por lo general los cortes son por eso, porque se rompen los acueductos o sucede algo con algún acueducto y tienen que cortar el agua forzadamente. Que eso es una cosa, y otra cosa diferente es la potabilización del agua. En esos cortes trataban de abastecer con agua, pero el agua que traían tampoco era potable y era de muy mala calidad también. algo pasó el año pasado, más o menos para esta época, un poquito más el verano, en 2020, que se rompió algo, un acueducto, vaciaron el piletón último y, bueno, ¿qué pasó? Terrible. Cuando después volvió el agua, era tal el olor a cloaca y esta vez afectó al centro, porque esto que vos contás siempre está pasando para la zona de los barrios del sur, que tiene muchos cortes, eso es por no mantenimiento. Se rompe porque no está mantenido. Y en el centro realmente no afecta, no ha afectado ese tipo de cosas por
lo menos no se veía cuando en los barrios chillaban. Pero lo que pasó en el centro fue esto, y de que llegó el agua con tal olor y color a cloaca, que muchísima gente, entre ellos nos tocó a nosotros, se nos estropeó la ropa. Los que no nos dimos cuenta y usamos el lavarropas, esa ropa no sirvió más, no hubo manera de sacarle el olor a cloaca. Y no estoy exagerando, porque ahora, revisando placares, un conjunto que me acuerdo que me puse y que me lo tuve que sacar, quedó ahí guardado y todavía tiene olor a agua de cloaca. Y fueron en 2 episodios eso. Y fue una cuestión de mal manejo, pero a la vez ponen en evidencia que esos piletas estaban en pésimo estado de higiene y mantenimiento. Esto del negocio de las aguas, acá tiene que ver con una ciudadanía consciente, porque y de ciudadanía consciente que sepa con conocimiento de los derechos. La dotación del agua potable y el tratamiento de las aguas servidas, igual que el manejo de los residuos sólidos urbanos y la higiene de los espacios públicos, es jurisdicción, competencia y responsabilidad de cada municipalidad. Es su obligación encargarse de eso, y acuérdense que esas organizaciones, o sea, los gobiernos, están para brindar, sostener, fomentar y desarrollar el bien común. Entonces, cuando no lo hace, es la gente la que tiene que saber cuáles son los derechos de esas organizaciones y lo tiene que exigir. ¿Qué pasa? Te sobra un mango, vas y te compras el bidón. Pero haciendo ese salto tan callado, diciendo, bueno, voy, compro y lo soluciono, ahí por eso digo la ciudadanía consciente, dejas a la gente, vos que sabés, que tuviste acceso a la información, que sabés cuáles son los derechos y deberes de un ciudadano y de sus gobiernos. Si vos no levantás el teléfono y pones la queja y vas y compras el agua simplemente y no te quejas, en realidad no estás haciendo nada por esa otra gente que no tiene y no va a tener el centavo de sobra para ir a comprarse el agua. Porque estás consintiendo que un Estado no asuma sus obligaciones. Estoy hablando en general, pero aplica en cada caso en que un Estado municipal, un Estado provincial, un Estado nacional no cumple con sus obligaciones para sostener y garantizar el bien común. Yo me acuerdo todo el lío que se armó con los barrios del sur, porque era permanente en las redes y la gente clamaba. El año pasado tuvimos 7 cortes de agua y entre esos cortes de agua uno duró una semana. Y en cuanto a calidad, no, tampoco no hay controles, no hay un contralor. Sí, el Ministerio de Salud tiene puntos fijos, generalmente escuelas, en los pueblos por ahí puede ser la municipalidad misma, donde ellos van periódicamente, todas las semanas están tomando muestras en algún punto de San Luis. Bueno, no sé ahora, pero en una época sí, y bueno, le hacían unos análisis básicos en sus propios laboratorios para ver que el agua que fuera salubre, pero justamente pues están enfocados en la salud pública, no era como una previsión de que, no sé, que un agua contaminada te enferme a los chicos de una escuela, o a un barrio, o a una ciudad. El procedimiento no, nadie lo, ¿cómo se dice?, lo fiscaliza, el procedimiento de potabilización, no que es la misma municipalidad la que tiene que garantizar que te está dando buena agua, sino que
Bueno, ¿alguna cosa más? No, de mi parte no. Tengo que leer nada más. Bueno, chicos, entonces pónganse las pilas, pónganse a leer, terminen con el práctico y pónganse a revisar las otras unidades. En breve tenemos el parcial. Bueno, Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Nos Hasta estamos luego, viendo. profe. Chao, chao. chao, gracias. Deja de grabar.